No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esta no es una historia de miedo. No hay sombras en la pared ni ruidos en la madrugada. Es algo distinto. Es una de esas experiencias que, en lugar de dejarte helado, te deja en silencio. Me pasó cuando era niño, pero no fue algo que me ocurriera directamente a mí, sino a mi mamá. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido explicarlo. Yo tenía apenas 7 años cuando todo empezó. A mi mamá le diagnosticaron cáncer de mama, específicamente en los conductos mamarios. No era algo leve, los médicos fueron claros, era serio. Sin embargo, también eran optimistas. El oncólogo nos dijo que con una mastectomía doble y un tratamiento de quimioterapia posterior, las probabilidades de que todo saliera bien eran altas. Había miedo, claro que sí, pero también había un plan, y cuando tienes un plan, sientes que al menos tienes algo a lo que aferrarte. Durante varias semanas, ella tuvo que acudir constantemente al hospital, estudios, análisis, drenajes, consultas. Recuerdo la rutina como algo pesado, como si el aire en la casa se hubiera vuelto más denso. Yo no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que era grave. Sabía que los adultos hablaban en voz baja cuando yo entraba a la habitación. Sabía que mi mamá sonreía más de lo normal, como intentando tranquilizarme. En medio de todo eso, ocurrió algo que en su momento no dimensioné. En mi escuela organizaron una cadena de oración por ella. No era un colegio religioso estrictamente, pero la noticia se difundió y personas de distintas creencias comenzaron a incluir su nombre en sus oraciones. Cristianos, judíos, musulmanes, incluso compañeros que decían no tener religión alguna, todos de alguna manera participaron. Era como si por un instante la comunidad entera hubiera decidido enfocarse en una sola intención. Llegó el día de su última consulta antes de programar la cirugía. Esa cita era clave. Ahí se confirmarían los últimos detalles antes de fijar fecha para la operación. Mi mamá entró al consultorio con nervios, pero también resignación. Sabía que el siguiente paso era inevitable. El doctor entró a la sala y algo en su expresión no estaba bien. Se sentó frente a ella, se quitó los lentes, se pasó la mano por la frente. Estaba sudando. No era la actitud confiada y directa que había mostrado en las visitas anteriores. Se veía impactado, como si acabara de recibir una noticia que él mismo no terminaba de comprender. Mi mamá sintió que el suelo se le iba. Pensó que habían encontrado algo peor, que tal vez el cáncer se había extendido, que la cirugía ya no sería suficiente. En esos segundos, su mente recorrió todos los escenarios posibles. Entonces, el doctor habló, solo dijo 2 palabras. Desapareció. Sacó las imágenes de su estudio anterior y las colocó junto a las más recientes. En la primera, la masa era clara, visible, innegable. En la segunda, no había nada, absolutamente nada. Donde antes había una sombra definida, ahora solo se veía tejido limpio, claro, normal. El médico revisó una y otra vez, confirmó los datos, confirmó el nombre, confirmó las fechas. No había error de paciente, no había confusión en las placas. Simplemente ya no estaba. No era que se hubiera reducido, no era que hubiera mejorado ligeramente, había desaparecido por completo. Mi mamá no supo qué decir. El doctor tampoco tenía una explicación médica concreta. No habló de remisión espontánea en ese momento, no mencionó porcentajes improbables ni estadísticas. Solo estaba tan desconcertado como ella. La cirugía fue cancelada, la quimioterapia nunca fue necesaria. Hasta el día de hoy, nadie ha podido dar una razón clara de lo que ocurrió. No hubo un tratamiento alternativo, no hubo un medicamento milagroso fuera del protocolo, no hubo nada extraordinario en términos clínicos que justificara el cambio. Algunas personas dirán que fue una remisión espontánea, algo rarísimo pero documentado en ciertos casos oncológicos. Otros hablarán de errores de diagnóstico inicial, aunque las imágenes comparativas estaban ahí. Hay quienes atribuyen todo a la fe, a la cadena de oración, a la energía colectiva de cientos de personas enfocadas en un mismo deseo. Yo no tengo una respuesta definitiva. Tenía 7 años. Recuerdo la tensión en casa, el miedo en los ojos de mi mamá, la forma en que mi familia se preparaba para lo peor, y recuerdo el día en que volvió del hospital con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de miedo, eran de alivio. A veces pienso en esa escena, el médico confundido, las imágenes sobre la mesa, el silencio en el consultorio.
Pienso en todas las personas que, sin conocernos realmente, pronunciaron su nombre en voz alta pidiendo algo que parecía imposible. Pienso en cómo, en cuestión de semanas, pasamos de planear una cirugía mayor a recuperar la normalidad. No sé qué pasó realmente. No sé si fue ciencia, estadística, fe o algo que todavía no entendemos. Lo único que sé es que el cáncer estaba ahí y después no, y hasta el día de hoy seguimos agradecidos. Hace aproximadamente 10 años, cuando yo estaba en el penúltimo año de la preparatoria, mi bisabuela materna falleció de manera bastante repentina. Era mayor, sí, pero dentro de todo estaba estable, así que nadie esperaba que se fuera tan de golpe. Lo que más me marcó no fue solo su muerte, sino lo que ocurrió horas antes. Esa misma tarde, unas pocas horas antes de que falleciera, me llamó por teléfono. Recuerdo perfectamente su voz, suave pero clara, preguntándome si quería pasar a visitarla. Yo no estaba en casa en ese momento y ya era bastante tarde. Me preocupaba que, para cuando lograra llegar a su casa, fuera todavía más noche y ella, por cariño, se sintiera obligada a quedarse despierta solo para verme. Pensé que lo más sensato era ir al día siguiente, con más calma, así que le dije que al otro día manejaría hasta su casa para visitarla. Nunca tuve esa oportunidad. A la mañana siguiente me despertaron con la noticia de que había fallecido durante la madrugada. La culpa me golpeó como un peso imposible de quitar. No podía dejar de pensar que, si hubiera ido esa noche, tal vez habría estado con ella en sus últimos momentos. Tal vez habría podido despedirme como correspondía. Durante semanas me repetí esa escena una y otra vez, imaginando lo que habría sido diferente si simplemente hubiera tomado el auto y manejado hasta su casa. Un año más tarde, tuve un sueño que todavía puedo describir con una claridad inquietante. Me encontraba en un jardín amplio, lleno de luz suave, casi dorada. No era un lugar que reconociera, pero tampoco me resultaba extraño. Allí estaban reunidos varios de mis familiares que ya habían fallecido. No era la primera vez que soñaba con parientes muertos. De hecho, era algo que me ocurría con cierta frecuencia. Sin embargo, esa era la primera vez que ella aparecía. Mi bisabuela estaba sentada en una silla de mimbre, tranquila, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. En cuanto la vi, corrí hacia ella, me arrodillé a sus pies y comencé a llorar desconsoladamente. Le pedía perdón por no haber ido a verla aquella noche, por no haber atendido su última llamada, por no haberme despedido como debía. La culpa que llevaba guardada durante un año salió de golpe. Ella me tomó entre sus brazos, me abrazó con una calidez que se sentía absolutamente real y me dijo con total serenidad: «Podemos hablar de eso cuando llegues aquí. Pronto te unirás a nosotros». Antes de que pudiera reaccionar, mi abuelo materno, que era su yerno, intervino. Con una firmeza tranquila dijo: «No, hemos decidido darle más tiempo. Todavía tiene cosas que hacer». Me desperté con una sensación extraña, una mezcla de consuelo y desasosiego. No entendía completamente el significado, pero la frase «darle más tiempo» quedó resonando en mi cabeza. Al día siguiente decidí salir a hacer unas compras al supermercado. Mi mamá, de manera inusual, me suplicó que no fuera. No me dio una razón clara, solo insistía en que no saliera ese día. Yo no entendía por qué reaccionaba así que, pensando que estaba exagerando, tomé las llaves y me fui de todos modos. Cuando salí del supermercado y caminaba de regreso hacia mi auto, una de las bolsas de compras se rompió en medio de la calle. No era una vía muy transitada en ese momento y no veía autos acercándose, así que me agaché tranquilamente a recoger lo que se había caído. Estaba concentrada juntando las cosas del suelo cuando, de repente, sentí un empujón brutal hacia atrás. No fue un tropiezo ni un resbalón, fue un golpe de fuerza real, tan fuerte que terminé varios metros más atrás del lugar donde estaba arrodillada. Apenas levanté la vista, un automóvil pasó a toda velocidad exactamente por el punto donde yo había estado segundos antes, aplastando las bolsas y los productos que seguían en el asfalto. Todo ocurrió en un instante. Me quedé paralizada. Lo primero que pensé fue que alguien me había empujado para apartarme, pero no había nadie lo suficientemente cerca como para hacerlo. Las personas que estaban alrededor se acercaron rápidamente a ayudarme. Varias de ellas repetían lo mismo. No entendían cómo había salido despedida tan lejos y tan rápido. Volví a casa en estado de shock, todavía intentando procesar lo que había pasado. Cuando le conté a mi mamá, ella rompió en llanto inmediatamente. Entre lágrimas me confesó que esa misma noche había soñado que yo iba a morir ese día. Por eso me había suplicado que no saliera.
En ese momento, la conversación de mi sueño cobró un peso completamente distinto. Le hemos decidido dar más tiempo. La frase que había escuchado en aquel jardín volvió a mi mente con una claridad aterradora. No sé qué fue lo que me empujó, solo sentí esa fuerza invisible que me apartó justo a tiempo. Tampoco puedo explicar la coincidencia entre el sueño de mi mamá, el mío y lo que ocurrió en la calle. Pero desde ese día dejé de sentir aquella culpa insoportable por no haber ido a despedirme de mi bisabuela. A veces pienso que esa conversación en el jardín fue su forma de cerrar el ciclo, de decirme que no necesitaba cargar con ese peso. Y otras veces me pregunto si realmente, de alguna manera, me dieron más tiempo. Lo único que sé es que sigo aquí, y que cada vez que recuerdo ese empujón imposible, no puedo evitar pensar que tal vez no fue el azar lo que me salvó. Esto me pasó hace no tanto tiempo y, aunque suena simple, hasta el día de hoy me sigue dando vueltas en la cabeza porque no logro encontrarle una explicación lógica. Vivo en un condominio donde la seguridad es bastante estricta. Nadie sube sin autorización previa. Cada vez que pido comida por aplicación, el procedimiento es siempre el mismo. Cuando el repartidor llega al edificio, seguridad me llama al departamento para confirmar si puede dejarlo pasar. Yo doy el visto bueno y recién entonces lo dejan subir. Es un sistema claro, rutinario y hasta ese momento nunca había fallado. Aquella noche pedí comida por Uber. Todo transcurría con normalidad. En la aplicación veía el recorrido del conductor acercándose, el tiempo estimado de llegada, el nombre del repartidor, su foto y el modelo del vehículo. Nada fuera de lo común. Cuando llegó al edificio, tal como era de esperarse, sonó el teléfono fijo del departamento. Era seguridad preguntando si autorizaba el ingreso del repartidor. Confirmé sin dudarlo y colgué esperando escuchar el timbre en cuestión de minutos. Pasaron 10 minutos y nadie llamó a mi puerta. Al principio pensé que quizás estaba tardando en encontrar el ascensor o que había algún retraso, pero algo me pareció extraño. Miré la aplicación y noté que el repartidor figuraba como en entrega, como si estuviera en proceso de subir. Intenté escribirle un mensaje a través del chat para preguntarle si tenía algún problema con el acceso. No hubo respuesta. Intenté llamarlo desde la aplicación. La llamada no conectó. Intenté nuevamente y esta vez la línea directamente aparecía como muerta, como si el número ya no existiera. Esa sensación incómoda empezó a crecer. 5 minutos después ocurrió lo más extraño. Sin previo aviso, la orden desapareció por completo de la aplicación. No aparecía como cancelada ni como entregada, simplemente dejó de existir. Decidí revisar mi cuenta de banco y el dinero estaba ahí como si la transacción nunca se hubiera concretado. Me quedé mirando la pantalla intentando entender qué acababa de pasar. Inmediatamente llamé a seguridad para preguntar qué había sucedido con el repartidor que habían autorizado a subir. Pensé que quizás había tenido algún inconveniente en el edificio o que se había retirado sin avisar. La respuesta me dejó helado. El guardia, con total naturalidad, me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que esa noche no habían llamado para autorizar ningún Uber, que no había ningún registro de ingreso de repartidores en ese horario. Le insistí, le recordé la llamada que acababa de recibir hacía apenas 15 o 20 minutos. Me respondió que no habían hecho ninguna llamada a mi departamento relacionada con comida. En ese momento empecé a dudar incluso de mi propia memoria. Volví a revisar el celular. No había registro de llamadas entrantes desde la garita en el historial. Tampoco había rastro del pedido en la aplicación. Era como si todo el proceso, la solicitud, el seguimiento del mapa, el nombre del conductor, la autorización, la espera, nunca hubiera ocurrido. Solo quedaba el reembolso en el banco como único vestigio de que algo sí había pasado. Lo que más me confunde es esa sensación de vacío en la secuencia. Como si un fragmento de tiempo hubiera sido borrado y durante esos 15 o 20 minutos hubiera ocurrido algo que simplemente dejó de existir. A veces me pregunto si esa persona realmente existió, o si en algún punto, en alguna parte, sí subió, pero no en esta versión de la realidad. Hasta hoy sigo sin saber qué ocurrió con ese repartidor. Y aunque intento racionalizarlo, cada vez que pido comida y suena el teléfono para autorizar el ingreso, no puedo evitar pensar en aquella noche en la que alguien llegó y luego simplemente dejó de existir.
Cuando tenía 15 años, mi mamá murió de forma completamente inesperada. Fue algo que nos cayó encima sin previo aviso, sin tiempo para prepararnos emocionalmente ni para entender lo que estaba pasando. En esa época, nadie hablaba de terapia para adolescentes ni de acompañamiento psicológico después de una pérdida así. No hubo consejeros escolares, ni psicólogos, ni adultos sentándose con nosotros a explicarnos cómo atravesar el duelo. Mi hermano y yo simplemente tuvimos que seguir adelante como si la vida pudiera continuar igual, tratando de armar las piezas por nuestra cuenta, sin herramientas y sin guía. Nuestra situación familiar tampoco ayudaba. No teníamos parientes dispuestos a involucrarse ni a hacerse cargo. Nadie quiso asumir responsabilidad. De un día para otro, yo pasé de ser una chica de 15 años a convertirme en la encargada de la casa. Me transformé en la que organizaba todo, la que intentaba mantener el orden, la que hacía de niñera, de ama de casa, de adulta antes de tiempo. Recuerdo que me sentía perdida, intentando tomar decisiones que ni siquiera sabía si eran correctas, preguntándome constantemente qué habría hecho ella en mi lugar. Una noche, después de un día particularmente agotador, me fui a dormir con esa sensación de estar haciendo lo mejor que podía, pero sin tener idea de si era suficiente. Fue entonces cuando tuve el sueño más vívido que he experimentado en toda mi vida. En el sueño estábamos abajo, en la cocina de nuestra casa. Yo llevaba puesta mi pijama y ella estaba vestida con su uniforme de enfermera, exactamente como solía llegar del trabajo. Todo se veía tan real que no parecía un sueño. La luz era la misma, la mesa estaba en el mismo lugar, el ambiente era cálido y tranquilo. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina y había 2 tazas de té humeantes entre nosotras. Empezamos a hablar como si nada hubiera pasado. Conversábamos con naturalidad, como tantas otras veces. Ella me daba consejos sobre cómo manejar la casa, cómo organizar las cosas, cómo lidiar con situaciones cotidianas que yo apenas estaba aprendiendo a enfrentar. Me hablaba con esa calma que siempre tuvo, con esa seguridad que hacía que todo pareciera más sencillo. Yo la escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, como si supiera que necesitaba memorizarlo todo. En medio de esa conversación tan cotidiana, algo cambió dentro de mí. Fue una sensación extraña, una lucidez repentina. Me di cuenta de que aquello no podía estar sucediendo, de que no era posible. Sentí como si despertara dentro del propio sueño. Me incorporé de golpe en la silla y la miré fijamente. Con una mezcla de angustia y confusión, le dije: «No puedes estar aquí. Estás muerta». En ese instante su expresión cambió, su rostro se entristeció, como si también comprendiera lo inevitable, y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. No desapareció de forma abrupta ni dramática, fue como si se diluyera, como si su figura se deshiciera suavemente, igual que una acuarela bajo la lluvia, los colores corriendo y borrándose hasta no quedar nada. Desperté sobresaltada. La sensación fue tan intensa que por unos segundos no supe si estaba dormida o despierta. Mi corazón latía con fuerza y la habitación estaba en silencio. Intenté convencerme de que solo había sido un sueño provocado por el duelo, por la necesidad de escucharla una vez más. Finalmente, me levanté de la cama y bajé las escaleras rumbo a la cocina. Y ahí fue cuando todo se volvió realmente inquietante. Sobre la mesa de la cocina había 2 tazas de té, no una. 2, colocadas una frente a la otra, exactamente como en el sueño. Las sillas no estaban acomodadas como siempre, estaban ligeramente corridas, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. Me quedé paralizada mirando la escena. No recordaba haber dejado nada así la noche anterior. No había nadie más en casa que pudiera haber preparado té a esa hora. La imagen coincidía con lo que acababa de soñar con una precisión que me heló la sangre. No puedo explicar lo que ocurrió aquella noche. He intentado racionalizarlo durante años. Podría decir que tal vez yo misma bajé medio dormida y no lo recuerdo, que el estrés y el dolor me jugaron una mala pasada, que mi mente, desesperada por consuelo, creó una experiencia tan real que terminó confundiendo mis recuerdos. Pero hay algo en esa escena, en la disposición exacta de las tazas y las sillas, que todavía me eriza la piel cuando lo recuerdo. Ha pasado muchísimo tiempo desde entonces. La vida siguió, crecí, aprendí a llevar su ausencia de otra manera, pero cada vez que pienso en esa noche, el vello de mi nuca se levanta como si volviera a tener 15 años, parada en aquella cocina, enfrentándome a algo que no logro entender del todo. No sé si fue mi mente buscando respuestas, o si de alguna forma ella encontró la manera de despedirse y darme el consejo que tanto necesitaba. Lo único que sé es que ese recuerdo permanece intacto,
tan vívido como aquella conversación frente a 2 tazas de té, y todavía, después de todos estos años, la extraño. Yo soy uno de los 6 hermanos. Bueno, en realidad crecimos siendo 5, pero siempre supimos que éramos 6. Uno de nosotros murió cuando era apenas un bebé. No tengo recuerdos conscientes de él, porque yo también era muy pequeño cuando pasó, pero su ausencia siempre fue parte de nuestra historia familiar. No era un tema del que se hablara todos los días, pero tampoco era un secreto. Simplemente estaba ahí, como un espacio vacío que todos sabíamos que existía. Esto que voy a contar pasó cuando yo era niño, tendría unos 8 o 9 años. Mis 2 hermanas, otro de mis hermanos y yo teníamos la costumbre de bajar los colchones a la sala los fines de semana. Los poníamos juntos en el piso, frente al televisor, y hacíamos como un campamento improvisado. Veíamos películas hasta quedarnos dormidos. Era nuestro pequeño ritual, algo que esperábamos toda la semana. Mi hermano menor en ese entonces todavía dormía en su cuna arriba. Era muy pequeño, apenas empezaba a moverse con más seguridad. Subir escaleras le costaba muchísimo. Lo hacía en 4 apoyos y se tardaba varios minutos en avanzar unos cuantos escalones. Además, en nuestra casa había 2 escaleras que bajaban al sótano, así que mis padres eran muy estrictos con que él no anduviera suelto por la noche. Esa noche estábamos en la sala, ya medio dormidos, con la película todavía encendida. La habitación estaba casi a oscuras, iluminada solo por la luz azulada del televisor. Yo estaba acostado, mirando hacia las escaleras cuando escuché un pequeño ruido. No era fuerte, pero lo suficiente para que levantara la vista. Ahí estaba él. Mi hermano menor estaba parado al pie de las escaleras. Al principio pensé que simplemente se había despertado y había bajado como podía, pero algo no cuadraba. No parecía confundido ni asustado, no lloraba, solo estaba ahí, mirándonos. Mis hermanas también lo vieron casi al mismo tiempo. Le preguntamos qué hacía abajo, cómo había bajado. No respondió, solo sonrió. Y esa sonrisa, no sé cómo explicarlo. No era una sonrisa rara ni aterradora, era tranquila, como si supiera algo que nosotros no. Después se dio la vuelta y empezó a moverse hacia la esquina que llevaba a la escalera. No gateaba torpemente, no se arrastraba. Se movía con una facilidad que no correspondía a un bebé que todavía tenía que subir los escalones en 4 apoyos. Mi hermana se levantó de inmediato para seguirlo. Yo me quedé congelado unos segundos procesando lo que acababa de ver. Cuando ella llegó a la esquina, ya no estaba. No había sonido de pasos, ni de gateo, ni nada. Desapareció. No hay otra palabra. Mi hermana subió corriendo a avisarles a mis padres. Yo sentía el corazón en la garganta. No entendía cómo había podido subir tan rápido. Literalmente no era posible. Todos sabíamos cuánto le costaba siquiera subir un par de escalones. Mis padres fueron a su habitación y estaba en su cuna dormido. Cuando bajaron y nos dijeron eso, empezamos a llorar. No era un susto común, no era creímos ver algo. Lo habíamos visto claramente, sabíamos cómo se veía nuestro hermano, sabíamos cómo se movía, sabíamos que era él, y aún así, no podía haber sido él. Recuerdo que intentaron explicarlo, que tal vez estábamos medio dormidos, pero los 3 contamos exactamente lo mismo, con los mismos detalles. Hasta hoy no hemos cambiado ni una palabra de esa historia. Con los años he pensado mucho en esa noche, en lo que sentimos, en esa sensación extraña que no era de peligro, sino de algo más profundo. No sentí maldad, no sentí amenaza, sentí presencia. En mi familia siempre hemos creído que pudo haber sido nuestro hermano que murió cuando era bebé, que quizá nunca se fue del todo, que de alguna forma sigue ligado a nosotros. Han pasado muchos años y cada vez que lo cuento siento el mismo escalofrío. No fue una sombra, no fue una figura borrosa, fue mi hermano. Y aunque no puedo demostrarlo, en el fondo siempre he sentido que no era algo que viniera a asustarnos. Era alguien que nunca nos dejó. Desde hace aproximadamente 10 años, mi nana vive en una residencia para adultos mayores. Todo cambió después de que sufrió un derrame cerebral. Físicamente logró salir adelante, pero mentalmente ya no volvió a ser la misma. Hay días en los que parece estar presente, reconoce nuestros rostros cuando vamos a visitarla y sonríe con esa chispa que siempre la caracterizó.
pero la mayor parte del tiempo habla cosas sin sentido, mezcla recuerdos, cree que está viviendo escenas del pasado y responde como si estuviera atrapada en otra época. A veces parece que su mente viaja décadas atrás y nosotros solo somos figuras que entran y salen de una historia que ya no está ocurriendo. Eso me parte el corazón porque, creciendo, ella y yo éramos inseparables. Mis padres trabajaban muchísimo y era mi nana quien se quedaba conmigo. Ella sabía cuando yo mentía incluso antes de que terminara la frase. Podía sentir cuando estaba enferma aunque no estuviera en la casa. Decía que algo no le cuadraba y siempre tenía razón. Nos parecíamos tanto que a veces daba miedo. Hay fotos de ella cuando tenía 21 años y honestamente podría ser yo. Mis mismos rasgos, la misma expresión en la mirada, la misma postura. Siempre sentí que compartíamos algo más que lazos familiares. Era como si estuviéramos conectadas por un hilo invisible. Cuando conocí al que ahora es mi esposo, ella fue una de las primeras personas a quien se lo presenté. Estábamos en la universidad, él es de otro país y yo terminé viviendo en el suyo. Nuestra relación creció rápido, con esa intensidad que solo se siente cuando eres joven y crees que el amor puede con todo. Pasaron los años y llegó un momento complicado. Mi visa estaba a punto de expirar. Si queríamos seguir viviendo en el mismo lugar, necesitábamos tomar una decisión, así que la tomamos. Decidimos casarnos, pero no de la forma tradicional. Éramos jóvenes, recién graduados, sin dinero y llenos de impulsividad. Optamos por algo simple y secreto. Casarnos por lo civil en un juzgado, anunciar públicamente solo un compromiso y dejar la ceremonia grande para unos años después. En el país de mi esposo, los documentos oficiales y la ceremonia social pueden ser eventos completamente separados, así que tenía sentido. Nadie sabía del plan, absolutamente nadie. Y esa era parte de la emoción. Era nuestro secreto, algo casi adolescente ahora que lo pienso, pero en ese momento nos parecía romántico y emocionante. Así que lo hicimos, nos casamos en silencio. Poco después volamos a mi país para visitar a mis padres y anunciar oficialmente nuestro compromiso. Mi papá fue a recogernos al aeropuerto. El viaje en auto iba normal, lleno de conversaciones triviales, hasta que de repente mencionó algo que nos dejó helados. Nos contó que días antes había ido a visitar a mi nana al hogar donde vive, justamente el mismo día que nosotros decidimos escaparnos a casarnos. Me dijo que ella había estado alterada, más de lo habitual. Según él, había insistido frente a toda la familia que había soñado que yo me había fugado para casarme. No solo lo mencionó de pasada, lo afirmó con una claridad que no mostraba desde antes del derrame. Levantó la voz, se mostró lúcida, defendía lo que decía con convicción. Ella dice que ya estás casada, comentó mi papá entre risas suaves, como si fuera una ocurrencia tierna de alguien confundido. Mi esposo y yo nos quedamos en silencio absoluto. Sentí como el frío me recorría la espalda. No intercambiamos miradas, pero los dos sabíamos exactamente lo que el otro estaba pensando. No había manera de que lo supiera. No habíamos hablado con nadie. No publicamos nada. No hubo testigos cercanos que pudieran filtrarlo. Y sin embargo, ella lo dijo. Justo ese día. Mi papá lo contó como una anécdota dulce, porque le pareció bonito que ella estuviera tan preocupada por mí. Pero para nosotros no fue bonito. Fue inexplicable. Días después fuimos a visitarla. Yo necesitaba verla a los ojos, necesitaba sentir si había alguna señal de que realmente sabía algo, pero cuando llegamos estaba como siempre, confundida, hablando de recuerdos del pasado. Cuando le dijimos que estábamos comprometidos, se puso feliz, nos abrazó y celebró la noticia como si fuera algo completamente nuevo. No recordaba haber dicho nada sobre una boda secreta, no recordaba el sueño, no recordaba haber levantado la voz. Era como si esa lucidez hubiera sido un destello aislado. Con el tiempo hicimos nuestra boda formal, la ceremonia que todos esperaban. Nadie jamás supo que en realidad ya estábamos casados desde antes. Nadie, excepto ella. Me pregunto si, a pesar de que su mente se perdió entre recuerdos y confusiones, algo en ella sigue intacto, algo profundo. Esa conexión que siempre tuvimos, esa capacidad de sentir cuando algo me pasaba, incluso a kilómetros de distancia. Tal vez el amor no se borra con un derrame cerebral. Tal vez hay partes del alma que no se dañan, que siguen funcionando aunque todo lo demás falle. Hoy seguimos casados, felices, con nuestra vida construida lejos de mi país. Y cada vez que pienso en esa historia, no siento miedo, siento asombro. Porque si alguien en este mundo podía saberlo sin que yo dijera una palabra, era ella.
Y aunque nunca volvió a mencionarlo, aunque no lo recuerda y tal vez nunca lo hizo de forma consciente, en el fondo sé que mi nana fue la única persona que vio la verdad antes que todos. Y eso, de alguna manera extraña, me hace sentir que seguimos conectadas. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.